Bueno, ¿recuerda usted cómo al inicio de esta administración se declaró la guerra al huachicol, al robo de combustibles y otros petrolíferos de los ductos de Pemex? ¿Recuerda cómo se dijo que se había abatido el delito y que se habían hecho ahorros millonarios por ese logro? ¿Recuerda cómo se dijo que con la captura del Marro y la desarticulación del cártel de Santa Rosa de Lima se acabaría también con la violencia en Guanajuato? Pues bien, nada de eso se ha convertido en realidad. Lo cierto es que el huachicol ha crecido un 24% solamente en lo que va del año. Cada día las fuerzas de seguridad descubren 36 tomas clandestinas. Imagínese usted cuántas otras siguen operando todos y cada uno de los días. La violencia en Guanajuato y en otros estados que sufren este fenómeno, pero sobre todo en Guanajuato, está en las cotas más altas. Y la caída de los líderes del cártel de Santa Rosa de Lima no parece haber afectado el negocio, ni tampoco ha disminuido la violencia. Más de 7,000 litros de combustible fueron asegurados en Tula de Allende durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Fiscalía General de la República. En la operación en la comunidad Santa Ana, Ahuehuepan, también se aseguraron 3 camionetas que al parecer eran utilizadas para transportar el hidrocarburo. Este decomiso se registró en uno de los más de 44,000 puntos de ordeña identificados por las autoridades en todo el país. Desde finales de 2018, las pérdidas para Petróleos Mexicanos por el combustible robado ascienden a 2,646 millones de pesos. De acuerdo con la información obtenida vía transparencia y publicada por el diario Excelsior, el robo de hidrocarburos tomó fuerza y el número de perforaciones ilegales para su extracción aumentó 24.3%. De 6,125 entre enero y julio de 2021, pasó a 7,612 en el mismo periodo de tiempo en este año. Cada día Pemex detecta en promedio 35.9 tomas ilegales para extraer gasolina, diésel y crudo. Luego de un avance significativo en contra de ese delito, la información revela que el repunte en el huachicoleo comenzó en 2021. Tan solo en julio se localizaron 1,090 tomas clandestinas, lo que significó un aumento del 43.4%, la mayor alza en los últimos años. La estrategia del gobierno federal para erradicar el robo de hidrocarburos en tomas clandestinas no ha dado los resultados esperados. El problema no solo persiste, aumenta, aún con los esfuerzos de Pemex y las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. A finales de julio, Petróleos Mexicanos presentó los resultados del segundo trimestre de 2022. Reportó que las pérdidas acumuladas en los primeros 6 meses del año ascienden a 8,633 millones de pesos. Señala que esto se debe a la actividad de las bandas de huachicoleros que operan principalmente en Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México. El llamado Triángulo del Huachicol comprende 7 municipios de Guanajuato. Villagrán es uno de los municipios con más tomas clandestinas. Es la cuna del llamado Huachicol, donde inició sus operaciones el cártel Santa Rosa de Lima. Actualmente esta actividad es disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima, que no desapareció con la captura de su líder José Antonio Yepes el Marro. Esto ha originado el incremento de hechos delictivos en Guanajuato, ubicándolo como el más violento del país. El llamado Triángulo Rojo del Huachicol en Puebla comprende los municipios de Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete, pero el Huachicol se extiende a otras entidades como Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Baja California y Morelos. Actualmente los criminales no solo pican los ductos para extraer el hidrocarburo, también asaltan las pipas que desde 2019 son el principal medio de transporte para distribuir el combustible a los estados. Ante esta situación, elementos del Ejército y la Marina acompañan a los choferes de estas unidades para evitar que sean blanco de las bandas. Informes de inteligencia indican que pese a que las ganancias son para las organizaciones criminales, pobladores participan en los saqueos. Incluso las fuerzas de seguridad han sido atacadas en distintas ocasiones por los vecinos de estos lugares que impiden los operativos. Medios locales indican que para una familia en regiones rurales de Puebla, Veracruz o Guanajuato, vender combustible ilegal representa el doble de ingresos que los que reciben en la agricultura o en las maquiladoras.
Bueno, este es quizás el mejor ejemplo para demostrar que las cosas en el ámbito de la seguridad no están funcionando. La batalla contra el huachicol fue una de las grandes banderas de esta administración en sus primeros meses. Recordará usted diciembre, enero, febrero, ya del 18, del 19, cómo se esgrimió la causa de la batalla contra el huachicol, de los miles de millones que se ahorraban, de que eran unos robos del pasado. Pues bien, como dicen las propias autoridades, desde el 21 eso ha repuntado y está en los mayores índices que pudiera haber de robo de combustibles. 44,000 puntos en todo el país señalados para el robo de combustible. Es una cantidad brutal. En los primeros meses de este año le han generado a Pemex pérdidas, de esa es la magnitud del negocio, de más de 8,600 millones. Eso es lo que está en el fondo de todo esto. Y si no hay un esquema de seguridad integral, no se puede avanzar. ¿Qué decimos por seguridad integral? Hay que desarmar las bandas. No alcanza con llegar a los lugares y cerrar los ductos donde se ha robado combustible. No alcanza con eso. Hay que desarticular las bandas, detener a sus cabecillas, trabajar sobre esos temas. Hay que hacer trabajo de investigación, a ver dónde se vende ese combustible robado y quién lo compra, porque no lo compran solamente ahí en cubetas en la carretera, hay empresas que se benefician también de eso. Hay que tener investigación integral y teniendo investigación integral, castigar a los responsables. Mientras tanto, la política de contención y la política de simplemente reaccionar ante los delitos que se cometen, sin duda, Viviana, no alcanza. Pero además de todo hay otro tema muy importante, Jorge. Se detuvo al marro, se dijo que con eso se iba a acabar el cártel de Santa Rosa de Lima y con eso el huachicol. Y la verdad es que para eso se necesita un trabajo de inteligencia importantísimo que se le dé seguimiento. ¿Cuáles son las estructuras abajo del marro? ¿Cómo funcionan? Y hay que detener a esas estructuras. ¿Por qué? Porque si no, los cárteles simplemente se reactivan. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Se acabó con el huachicol? No. Hay que recordar cómo cuando se empezó a desmantelar la Policía Federal, se enviaron a todos esos agentes solamente a vigilar los ductos y precisamente donde podían extraer la gasolina y podían extraer el petróleo. Y bueno, ¿y qué cree? Que no pasó absolutamente nada. Y bueno, ahí también hay que checar, y lo hemos dicho muchas veces en este espacio, quién está coludido dentro de Pemex. ¿Por qué? Porque para que lleguen precisamente y el petróleo refinado hecho en gasolinas a esos ductos, se le tiene que cerrar la llave o se tiene que avisar cuando no está circulando. ¿Por qué? Porque si no, simplemente podría desbordarse. Entonces hay gente dentro de Pemex que está ligada directamente a la gente que está extrayendo esta gasolina. Y esto se refleja, la inseguridad que estamos viviendo todos los días en el país, en números. La encuesta de percepción de inseguridad que divulgó el INEGI exhibe cifras terribles en varias partes del país. Por ejemplo, Fresnillo, Zacatecas, es la ciudad más insegura del país. Ahí, 94.7% de los habitantes se sienten inseguros. En Irapuato, el 91.3% se siente inseguro. En promedio, aproximadamente, el 64% de la población se siente insegura en casi todas sus ciudades. Y así están las cosas. Este martes fueron localizados 2 cuerpos con impactos de arma de fuego a un costado de la carretera federal 45 en la entrada de la comunidad Río Florido, cerca del municipio de Fresnillo, en Zacatecas. Con este hallazgo suman 7 las personas localizadas en circunstancias similares en los últimos 3 días en diferentes puntos del estado. Fresnillo es la ciudad más peligrosa del país, según la percepción de sus habitantes. 95 de cada 100 personas consideran que es inseguro vivir ahí. En la lista de las 5 ciudades con mayor percepción de inseguridad, también aparece Zacatecas con el 91%. Estos datos son resultado de la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI. Otras ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Irapuato, Naucalpan de Juárez, Ciudad Obregón y Colima. El estudio señala que en septiembre el 64% de la población mayor de edad consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Esta percepción aumenta en las mujeres a 70.5%, mientras que en los hombres es de 57.2%. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor fueron San Pedro Garza García, Benito Juárez, Piedras Negras, Tampico, Los Mochis y Coajimalpa.
En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, el 73.6% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos. Yo creo que uno como mexicano siempre tiene esa inseguridad, ¿no? De que sales del cajero y volteas a todos lados, así solamente hayas sacado 100 pesos, pero pues siempre andas con la incertidumbre de estarte cuidando. El tema de la percepción de inseguridad va de la mano con el de la impunidad. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2022, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, 7 estados registraron un alza, mientras que las entidades con mayor incremento son Chiapas, Jalisco y Sinaloa. De acuerdo con el informe, las 10 entidades con mayor índice de impunidad son el Estado de México, Baja California, Veracruz, Puebla, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas y Michoacán. Mientras que algunas de las entidades en las que el homicidio tiene un mayor grado de impunidad son Tlaxcala, Puebla, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Coahuila y Veracruz. Además, se menciona que las entidades con mayor porcentaje en las cifras negras son Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Y bueno, como decía Viviana, la inseguridad se refleja en este caso en números. Mostrábamos en el reportaje las ciudades con mayor percepción de inseguridad. Fresnillo, 94.7%, o sea, toda la población de esa ciudad se siente insegura, lo mismo que la de Irapuato, con 91.3%. Llama profundamente la atención los índices de Naucalpan, 90.8%. Zacatecas, ya lo sabíamos, más de 90%. Y Ciudad Obregón, donde las condiciones se han convertido en un desastre, también un 90%. Pero hay algunos datos de todo esto que queremos también destacar. Por ejemplo, mire usted el tema de Naucalpan. Naucalpan, usted lo sabe, es uno de los municipios conurbados con la Ciudad de México. Tiene zonas muy prósperas, tiene zonas muy pobres, pero los índices de inseguridad son altísimos. Para un municipio conurbado de la Ciudad de México no puede ser que sea el que tenga los índices más altos de percepción de inseguridad, incluso por encima de lugares como Ecatepec o Nezahualcóyotl, 90.8%. Esto se relaciona también en el otro índice que dábamos a conocer, el índice de impunidad, que está en el Estado de México, 74.5%, un índice altísimo. ¿Qué quiere decir el índice de impunidad? El porcentaje de delitos que se cometen y se denuncian y los que se castigan. La impunidad llega al 74.5%. Esos son los números ahí de Naucalpan, pero ¿dónde se siente la gente más insegura? En los cajeros automáticos, como veíamos, en el transporte, que es un caos, sobre todo en lugares como Naucalpan, en los bancos, en la calle. El 57.4% de la gente en el país se siente insegura en la calle. Los índices son altísimos. No es solamente eso, cuando vemos los casos en los que ha tenido esta inseguridad mayor incidencia, vemos una diferencia también muy importante entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen un 70.5% de percepción de inseguridad, los hombres un 57.2%. Esa es consecuencia directa de la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el país. Son índices altísimos, que el 70.5% de nuestras mujeres se sientan inseguras en todo el país. Insisto, es un reflejo del grado de violencia que sufren las mujeres. Que no se nos diga después que los movimientos de mujeres son un riesgo para la seguridad nacional. Tenemos casos de éxito también que demuestran que si se trabaja bien y si hay una cierta prosperidad, las cosas en la seguridad pueden cambiar. San Pedro Garza García tiene índices de percepción de inseguridad como los de cualquier gran ciudad del mundo, ahí en Nuevo León, 14.5%. La ciudad de Tampico, que hace unos años, hace 7, 8 años, estaba en una situación terrible, hoy tiene uno de los mejores índices de percepción, 25%. Aquí en la Ciudad de México, la Benito Juárez, 20.6%. O Coajimalpa, que no está lejos de Naucalpan, el 25.1%.
¿Qué es lo que marca la diferencia en estos casos de éxito con los de profundo fracaso? En todos esos lugares se ha logrado establecer participación social en el tema de la seguridad, sobre todo empresarios que participan activamente en la seguridad y en el control de la seguridad, y coordinación de fuerzas federales, de fuerzas estatales, de fuerzas municipales, de fuerzas militares, con mesas que trabajan en forma conjunta. Pero lo central, mi opinión muy personal, es que hay participación social, participación empresarial que está atenta y participa directamente, por lo menos en todos esos lugares, directamente en la búsqueda del control de la seguridad. Y la gente, entonces, se siente, se percibe más segura. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, ya esta tarde tuvieron una llamada telefónica los presidentes de México y de Estados Unidos. El presidente López Obrador habló personalmente con el presidente Joe Biden, quien confirmó su visita a la capital mexicana para la Cumbre de América del Norte. Ambos mandatarios abordaron los temas y de los temas que van a platicar aquí. Lo más importante, la migración y la seguridad. La tarde de este martes, el presidente López Obrador sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Joe Biden. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario mexicano indicó que se trató de un diálogo cordial. Abordaron temas como migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Además, el presidente Biden confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte, la cual se llevará a cabo en diciembre. En este evento también participará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Por su parte, la Casa Blanca emitió un comunicado. Indicó que ambos mandatarios abordaron el tema de migración, incluidas las acciones para reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente la frontera. Revisaron la cooperación en seguridad, incluidos los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de fentanilo y las nuevas herramientas bajo la ley bipartidista de comunidades más seguras para enjuiciar a los traficantes de armas. Y reafirmaron su compromiso con la cooperación económica de América del Norte. Durante su conferencia matutina de este martes, López Obrador adelantó que fue la Casa Blanca la que solicitó la conversación a través del canciller Marcelo Ebrard. La semana pasada, López Obrador afirmó que Estados Unidos se desistió de solicitar un panel tras la queja que presentó en julio en materia de política energética. En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este lunes que continúa el proceso de consulta para determinar si se llega a un panel en torno a las diferencias con México en materia energética. En lo que va del año, ambos presidentes han sostenido 2 conversaciones telefónicas. La anterior se realizó en abril. Bueno, hay comentarios diferentes, por supuesto que la conversación fue cordial, lo único que faltaría que no hubiera sido cordial una conversación traductor mediante entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, pero en todo esto el comunicado que hace Palacio Nacional habla solamente que la comunicación fue cordial y que Biden vendrá a esta cumbre que habrá con Justin Trudeau y con el presidente López Obrador aquí en México en el mes de diciembre. Se están definiendo fechas. Pero el comunicado de la Casa Blanca es más preciso, habla de migración, habla de seguridad, habla de tráfico de fentanilo, de cómo impedir la entrada de gente desde la frontera norte, lo cual implicará, me imagino, compromisos de México, y habla también de buscar coordinarse y tener políticas económicas conjuntas, de lo cual el comunicado mexicano no dice nada. Hay que destacar que este punto es muy importante por el panel de controversia energético, que es quizás el capítulo de mayores diferencias que tenemos hoy con Estados Unidos.
no se detuvo las conversaciones, no ha declinado Estados Unidos entrar en ese panel de controversia. Lo único que se ha hecho es prolongar las conversaciones. Me imagino que si viene el presidente Biden en diciembre y viene Justin Trudeau, que también ha demandado a México, y con ellos también se llevan a cabo estas conversaciones, no querrán comenzar el panel de controversia antes de esa reunión. Pero el proceso de la controversia en términos energéticos continúa. Y por segundo día consecutivo se realizaron los diálogos por México realizados por el PRI. Hoy estuvieron en el panel Claudia Ruiz Massieu, Esteban Villegas, Enrique de la Madrid y Miguel Riquelme. Aquí parte de lo ocurrido. Este martes llegó a su fin los diálogos por México, un evento realizado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el que se abordaron temas como seguridad, economía, salud y el fortalecimiento de los órganos autónomos. Contó con la participación de destacados priistas, quienes presentaron las propuestas que México necesita. La jornada fue encabezada por Claudia Ruiz Massieu, quien apostó por una alianza y pidió a los priistas no llegar divididos a la defensa de Coahuila y el Estado de México. También estuvo Esteban Villegas y coincidió en que se necesita llegar en bloque fortalecido rumbo a las elecciones del próximo año y del 2024. En su turno, Enrique de la Madrid destacó la necesidad de tener una economía estable que permita la creación de empleos para una vida digna. Y Miguel Ángel Riquelme hizo un llamado a la unidad, buscar una fórmula que ayude a convencer al electorado y poder corregir el rumbo. Ayer los ponentes fueron Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, Alejandro Murat y José Ángel Gurría. Bueno, sin lugar a dudas ha sido un gran ejercicio que ha realizado el PRI para demostrar sus cuadros más fuertes. Todos han expuesto cómo ven en México y qué se podría hacer para mejorarlo. Y bueno, ahí están las cartas puestas sobre la mesa, Jorge. Sí, ahí están las cartas sobre la mesa. Hay más. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Hay personajes que no van a buscar la presidencia ni remotamente. Esteban Villegas, Miguel Riquelme, se ve muy difícil. El Alejandro Murat, luego de perder su estado, se ve muy difícil que pueda apostar por ser candidato presidencial. Pero creo que este ejercicio tuvo un mérito, hay que reconocer que tuvo un mérito. En un momento donde la golpiza que recibió Alejandro Moreno, el presidente del PRI, fue durísima, se restablece un mecanismo de exposición ante la sociedad y de cierta unidad, porque no estuvieron todos. Hay personajes como Miguel Ángel Osorio Chong, que no estuvo, que es un personaje importante, y como él, otros más. Pero me parece que quedan 3, 4 figuras que sí se deben contemplar. Quizás no para que sean candidatos presidenciales si se va a una alianza, quizás sí, pero son figuras de peso. Sobre todo, insisto, lo decíamos ayer, insisto hoy, José Ángel Gurría, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, me parecen personajes de peso para tomar en cuenta, con o sin alianza del PRI con las otras fuerzas opositoras. Sin duda, y mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúa recorriendo los estados para impulsar la aprobación de la reforma constitucional que permite a los militares seguir en labores de seguridad pública hasta el 2028. Parece también un acto de precampaña. En realidad es una muy buena gira para tener presencia en los 32 estados de la República, porque la verdad es que no se necesitaba. Se necesitan 17 estados que apoyen esa reforma y Morena ya tiene el control, Viviana, de 21 de esos estados. Bueno, y mientras tanto, en Morena, en la lucha por las candidaturas estatales, la nota la dio el senador Armando Guadiana de Coahuila, que acusa a los medios de una campaña en su contra manejada nada más ni nada menos que desde las oficinas de Palacio Nacional y pide la intervención del presidente López Obrador.
Y varios temas para reflexionar. Hoy se confirmó que los médicos cubanos cobrarán por trabajar en México 53,000 pesos mensuales. Por supuesto, no se les da a ellos, se les da al régimen cubano. Y llama la atención porque los médicos mexicanos en el IMSS ganan entre 15,861 pesos y 31,100 pesos. No solamente eso, en el presupuesto para el 2023 se reduce el rubro de salud en un 54%. Se dice porque se gastará menos en vacunas. Y es verdad, pero de esa forma será muy difícil abatir el rezago que tenemos en el sector salud, en vacunas, en atención médica, en el desabasto de medicinas. Bueno, y dos movimientos importantes que llevan a militares a otras posiciones estratégicas. Ayer se hizo cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil el general Miguel Ángel Balino Zuna. Su encargo es recuperar de una vez por todas la categoría 1 de aviación que tiene frenada a toda la industria aérea nacional. Y al mismo tiempo la Secretaría de la Marina se hizo cargo ya por completo, ya no hay otras instancias, ya se hizo cargo por completo de una de las obras más rezagadas de infraestructura lanzadas por este gobierno. El corredor transísmico, que quizás es la más importante, que une Salín, por lo menos en términos económicos de corto plazo, la que une Salina Cruz con Coatzacoalcos, y es un punto de conexión también muy importante con la refinería de Dos Bocas. La refinería también sin terminar. El corredor es una obra que tiene invertidos un mínimo de 50,000 millones de pesos y los avances distan mucho de ser significativos. Sin duda, Jorge, y como bien dices tú, quizás es la obra más estratégica, es una obra que tampoco es tan complicada, pero también ahí hay un tema muy importante y quizás es por eso que está ahí la Marina, que hay muchos cárteles del crimen organizado que ya se están asentando precisamente a las orillas por donde pasará el tren transísmico. ¿Por qué? Para poder seguir extorsionando. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube aquí en ADN 40. Es muy fácil, se lo contamos siempre. Se escanea el símbolo QR y lo lleva directo a esta plataforma. Ya nos vamos. Muy bonita noche. Sueñe muy lindo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana. Recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.